This call is now being recorded. Bien, hemos iniciado entonces la grabación de la discusión 5 referente al diagrama isomorfo. Entonces vamos a ir a nuestra presentación y les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna confusión, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat o pueden abrir micrófono para indicar que hay alguna pregunta. El tema de esta discusión es diagrama isomorfo, entonces vamos a hablar en unos 5 minutos las características de este sistema de aleaciones. Entonces, cuando tenemos un diagrama isomorfo, pues el nombre nos dice mucho. Iso. ¿Y qué significa este término aplicado a diagramas? Significa que tenemos una sola fase. ¿Pero a qué se debe el tener una sola fase? Se debe a que los componentes que forman ese sistema de aleación son completamente solubles. Ya estudiamos las reglas de Home-Rothery y para que sean completamente solubles necesitan cumplirse algunas características. Por ejemplo, deben tener la misma estructura cristalina, deben diferir en radio atómico hasta un máximo de un 8%. De preferencia deben tener la misma valencia y además deben tener valores cercanos de electronegatividad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que formen una solución sólida al solidificar. Por lo tanto, cuando hablamos de un diagrama isomorfo, se refiere a un diagrama en el cual los componentes son completamente solubles el uno en el otro bajo esas condiciones. En estado sólido, formando una solución sólida, y en líquido, en el cual se mezclan sin restricciones. En este diagrama sabemos que se construye a partir de las curvas de enfriamiento. Por lo tanto, la solución sólida se caracteriza, en primer lugar, por tener un amplio intervalo de composición. Y además, porque solidifica en un intervalo de temperatura. Por lo que, cuando graficamos la curva de enfriamiento de una solución sólida, es decir, el comportamiento temperatura versus tiempo, pues vamos a tener una temperatura de sobrecalentamiento y vamos a distinguir dos puntos importantes. Una temperatura a la cual inicia la solidificación y otra temperatura menor a la cual finaliza el proceso de solidificación. Entonces, la curva de enfriamiento para una solución sólida sigue la tendencia siguiente. Vamos a partir de acá, comienza a disminuir la temperatura, a perder calor, pero se encuentra aún en estado líquido, intercepta aquí y cambia su pendiente. Eso quiere decir que la tasa de cambio, temperatura versus tiempo, es distinta. Y también tenemos una intersección acá, ya con la línea final de solidificación en la que a partir de allí, el enfriamiento, pues sigue otra tendencia, implicando pérdida de calor. Entonces aquí perdemos calor, acá pierde calor, pero en este intervalo solidifica. Entonces vemos que implica ese cambio en los estados del material. Por lo tanto, cuando reunimos todas estas curvas, dibujamos nuestro famoso diagrama isomorfo. Ya no lo hacemos temperatura versus tiempo, sino que lo hacemos temperatura versus composición.
Vamos a situar en las líneas verticales a los extremos los dos componentes. Hipotéticamente los llamaremos A y B. Estas líneas representan los elementos puros. Por lo tanto, en este diagrama vamos a identificar 2 puntos, 2 líneas y 2 regiones. Comencemos por los puntos. Estos están asociados a las temperaturas de fusión de los elementos o componentes. Tenemos acá, por ejemplo, la temperatura de fusión del elemento A y tenemos aquí la temperatura de fusión del elemento B. Nada dice que B tiene que tener una temperatura de fusión mayor. No lo indica, eso es característico. Por tanto, el diagrama, al unir todas las líneas o curvas de enfriamiento, tal como lo explicamos en clase, presenta esta tendencia. Tenemos entonces las dos líneas. La unión de todos los puntos de inicio de la solidificación a la cual llamamos línea líquidos y la unión de todos los puntos finales de solidificación a la cual llamamos línea sólidos. Vamos a representar entonces el líquido por una L, es un campo de una sola fase. El sólido puede representarse por una S, como también puede ser SS de solución sólida o puede ser cualquier letra griega que representa una solución sólida. Entre la línea líquidos y sólidos tenemos un campo de 2 fases. Por lo tanto, en los campos de una sola fase sabemos que hay coincidencia de la composición de la aleación y la composición de la fase. Por ejemplo, para este punto 1, podemos decir que la composición del sólido es igual a la composición de la aleación. Para esta otra aleación, vamos a decir 2, que se encuentra aquí. La composición del líquido es igual a la composición de la aleación. Pero cuando la aleación se encuentra en el campo bifásico, por ejemplo, acá, ahí tenemos composición de líquido, composición de sólido, que son distintos a la composición inicial. Y entonces implica que apliquemos la regla de la palanca. Así que estos son los criterios básicos con los que vamos a resolver los ejercicios de la discusión 5. Leamos el primer enunciado. Recuerden que vamos de los problemas más simples aumentando el nivel de complejidad. Entonces, nos dice el primer problema. Cuando se enfrió en condiciones de equilibrio una aleación bismuto-antimonio, produjo un primer núcleo sólido con 10% de bismuto. Determine la composición de la aleación, el intervalo de temperaturas de solidificación, temperatura a la que se observa la última fase líquida y su composición, dibuje la curva de enfriamiento y composición y cantidades relativas de fases a la temperatura intermedia del intervalo de solidificación. Tenemos a la derecha el diagrama del sistema bismuto-antimonio. Entonces vamos a identificar en este diagrama lo que hemos aclarado en un principio, pero lo vamos a hacer en un diagrama de mayor tamaño. Acá. Entonces voy a poner el puntero y tenemos aquí el eje vertical o terminal de la izquierda representa el bismuto. El eje de la derecha representa el antimonio. Observe que aquí coincide con el 100%. Por lo tanto, en estas dos líneas tenemos los elementos en una composición del 100%. Sin embargo, distinguimos escalas. Escalas que nos ayudan a
cuantificar. La escala es lineal, vemos que los incrementos son constantes y observamos que la escala crece hacia la derecha, desde el 0 hasta el 100, y aquí coincide con el antimonio. Por tanto, si acá tenemos el máximo valor de la escala, significa que cada uno de estos porcentajes están expresados en relación al porcentaje en peso del elemento que se encuentra a la derecha. En cambio, el bismuto, el símbolo está en el eje izquierdo. Por lo tanto, aquí tenemos el 100% de bismuto. La escala crecerá desde un 0% de bismuto aquí, creciendo hasta el 100% de bismuto. Pueden montarse ambas escalas, pero para simplificar y mejorar la visibilidad, se utiliza solo una. Como podemos ver, la composición está expresada en porcentaje en peso en esta escala inferior, pero también hay una escala superior en porcentaje atómico. Pueden utilizarse cualquiera de las dos, pero lo usual es trabajar en porcentaje en peso. Distinguimos las líneas, la línea líquidos, la línea sólidos y las regiones líquido, región bifásica y sólido. En ambas regiones tenemos presencia de bismuto y antimonio. Entonces eso lo voy a colocar por acá. Así como en el sólido tenemos bismuto y antimonio, también en el líquido vamos a tener bismuto y antimonio. ¿Por qué razón? Son completamente solubles en estado líquido y en estado sólido. Bueno, habiendo identificado el diagrama, entonces procedamos a determinar la composición química de esa aleación. ¿Qué dato necesitamos? Retrocedemos y nos dice que al enfriar en condición de equilibrio, esto implica un enfriamiento muy lento que permita difusión y redistribución de átomos. Esa aleación tiene un primer núcleo sólido con 10% de bismuto. Entonces, ese dato lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Primer núcleo sólido que nos dice 10% bismuto. Si el sistema está formado por bismuto, antimonio y hay 10% de bismuto, ¿cuánto es el porcentaje de antimonio en ese sólido? 90. Muy bien, 90. 90% antimonio. Entonces, nos está indicando que ese sólido tiene una composición de 10% bismuto, 90% antimonio. La pregunta es, ¿dónde leemos la composición del sólido? ¿En la línea líquidos o en la línea sólidos? ¿En cuál de las dos? En la línea líquida. ¿La composición del sólido? En la sólidos. En la sólidos, ¿verdad? Por lo tanto, como la escala es antimonio y aquí tenemos un 90%, pues vamos a buscar este valor de 90 y vamos a trazar una perpendicular hasta interceptar la línea sólidos. Como yo lo voy a dibujar a mano alzada, pues no me va a quedar tan rectecito. Hasta aquí. Esta es la composición del sólido. Me están pidiendo la composición química de la aleación y no puedo suponer, ¿verdad?, que coincide con la composición de la aleación porque al trazar una línea perpendicular a la temperatura, observo que intercepto
ambas líneas, es decir, que me encontraría prácticamente en los límites del campo bifásico. Entonces vamos a trazar una línea, miren, yo lo voy a hacer acá a mano alzada. Esto hay que trabajarlo con reglita. E intercepto acá. Entonces aquí tengo la composición del líquido, pero interpretemos el significado de la línea líquidos. Inicio de solidificación. Por lo tanto, cuando hay una intersección en enfriamiento con la línea líquidos, se forman los primeros núcleos de la fase sólida y tienen esta composición. Eso quiere decir que prolongando esta línea perpendicular al eje de composición, determino la composición de la aleación, porque esto va en enfriamiento. Entonces, necesito determinar este valor. Para determinarlo, tengo que hacer uso de medición porque puede resultar muy antojadizo, puede resultar muy al azar aventurarnos a decir, eso mide 53, eso mide 52.5. No, a mí me parece que 53.5. Hay demasiada duda. Para ser más objetivos, aplicamos medición de la siguiente manera. Busquen entonces una reglita si tienen su guía impresa y vamos a ir trabajando cómo se determinan cantidades en gráficos. Para determinar las cantidades en algunos gráficos, por ejemplo, ¿cuánto es este valor? Lo que vamos a hacer es identificar la escala. Vemos que es una escala lineal porque crece constantemente. Tiene un factor que se mantiene. Entonces, no voy a trabajar aquí, puedo trabajar en cualquier otro intervalo y voy a tomar dos marcas sucesivas y voy a medir esto. Esto es la longitud de la escala. Entonces, esto me va a dar un valor en milímetros. ¿Cuánto representa esta longitud? Esa pequeñita, Esta. 10 milímetros. Exacto. No 10 milímetros. ¿Cuánto representa? Habría que medirlo. Yo en mi caso no tengo la página impresa. Vaya, ojo, ojo. Esta es una longitud en milímetros, pero vea que aquí, esta marca vale 30, esta marca vale 40. En términos de esta escala, ¿cuánto vale este segmento? 10. 10, exacto. Entonces, esto vale 10% en peso. Eso vale este intervalo. Y está asociado a esa longitud. En el caso que yo trabajé con una impresión, esta longitud de escala tenía un valor de 7 milímetros. Ahora, ¿cómo lo voy a relacionar? Es una escala lineal y puedo establecer una proporcionalidad directa. Por lo tanto, voy a medir este segmento de acá. Mido este segmento. Entonces, del mismo modo que lo he hecho acá, me va a representar un valor. Entonces, cuando yo medí, a esto le voy a llamar longitud de la medición. Y en este caso que yo trabajé, pues tenía un valor de 2 milímetros. Entonces lo vamos a poner acá. Longitud 2 milímetros. Por lo tanto, podemos establecer la siguiente proporcionalidad.
7 milímetros, que es la longitud entre marcas sucesivas de escala, representa una diferencia de 10% en peso. Para los 2 milímetros que tenemos acá, vamos a tener un valor X. Y de aquí determinamos X. Esto nos va a dar un valor proporcional a este segmento. Por lo tanto, hay que sumar la marca inferior. Entonces, la composición va a ser igual a 50 más X, de donde tengo una composición aproximada de 53. Aquí tengo que representar qué es este 53. Y cuando veo que he medido entre 30 y 40, que he restado de 40 a 30 y que estoy representando esto, este 53 hace referencia al porcentaje de antimonio. Pero como la aleación está formada por 2 elementos, la composición será 53% de antimonio y para totalizar 100, 47% bismuto. Y de esa forma hemos determinado la composición química de la aleación. Esta forma de determinar las lecturas midiendo se puede aplicar a cualquier gráfico. Continuamos. Nos piden que para la aleación que acabamos de determinar su composición, encontremos temperatura líquidos y temperatura sólidos. Entonces, vamos a marcar en el eje de composición el valor del antimonio, 53. Yo lo voy a hacer representado y vamos a subir esta recta perpendicular. Para eso aquí hay que trabajar con reglitas, pero MIT no tiene esa herramienta. Bueno, entonces observo que en el eje de composición hay 2 intersecciones. Tengo aquí una intersección con la línea líquidos que me está marcando la temperatura líquidos o de inicio de solidificación. Y tengo acá intersección con líneas sólidos que me está marcando la temperatura final de solidificación equivale a la temperatura sólidos. Entonces, a partir de estos puntos, voy a trazar perpendiculares al eje de temperatura y gráficamente determino su valor. Entonces, del gráfico, estimo el valor de la temperatura líquidos y la temperatura sólidos. Y para ello, repito el mismo procedimiento, pero ahora en la escala de temperatura de la siguiente forma. Identificamos cualquier segmento de la escala. Por ejemplo, para no tener tanta mancha aquí. Y aquí tenemos la longitud de la escala y esto se mide. Y el resultado es un valor en milímetros. Del mismo modo, identificamos acá la longitud medida para líquidos. Y esto también en milímetros. ¿Cuánto vale ahora la división de escala? 700 menos 100. Aquí tenemos el delta que es 100.
Entonces, esta longitud va a representar una diferencia de 100 y este segmento, esta longitud, tendrá el valor que vamos a sumar a 500. Y del mismo modo, determinamos esta longitud medida para sólidos. Por lo tanto, del diagrama, trabajando en forma gráfica, obtenemos para la temperatura líquidos un valor aproximado de 520 Celsius. Y para la temperatura sólidos, también del diagrama, temperatura sólidos, un valor de 360 grados Celsius. Con estos dos valores vamos a determinar el intervalo de solidificación. ¿Cómo? De la siguiente forma. El intervalo, recuerden, es una solución sólida. Por lo tanto, el proceso de solidificación se hace en un intervalo de temperatura. Mientras no descienda la temperatura, no avanza ese proceso de solidificación. Por lo tanto, vamos a restar de la temperatura líquidos la temperatura sólidos. Entonces tenemos acá 520 menos 360 y obtenemos un intervalo de 160 grados. ¿Para qué nos sirve? Podemos tener, como en el ejemplo, un amplio intervalo, una zona bifásica muy ancha, como también podemos tener una zona muy estrecha. Todo influye en el tamaño de los cristales después de haber solidificado. Hasta ahora aplicando criterios básicos. Vamos ahora al siguiente punto. Temperatura a la que se observa la última fase líquida y su composición. ¿Dónde observamos el último líquido que queda remanente? Antes de solidificar por completo. ¿En la línea líquidos o en la línea sólidos? Línea sólidos. Ajá, ¿y qué dicen los demás? Yo solo oigo la misma voz. Sí, en general yo Línea también sólidos. opino lo mismo. Opina lo mismo. Pues bien, si en esa línea determinamos, ¿verdad?, que todavía existe algún remanente de líquidos, ¿cuál es esa temperatura? Aquí Se debe tenemos, trazar una horizontal para poder determinarlo. ya la determinamos. Ya tengo esos valores. 360. Ajá, muy bien, voy a retroceder. Ahí observamos que ya tenemos determinado la temperatura sólidos. Por lo tanto, en este punto, como podemos observar, vamos a bajar acá, en este punto, sobre las líneas sólidos, recordemos que en las líneas coexisten dos fases, tenemos el último líquido antes de que esta aleación solidifique por completo.
y este líquido tiene una composición que podemos determinar intersectando con la línea líquidos, ¿verdad? Entonces, muy bien, intersecto con sólidos. Completemos el ejercicio. Interceptamos aquí, yo lo voy a hacer muy grande, y trazamos la línea que ya conocíamos el valor de 360. La temperatura entonces es la temperatura sólidos. ¿Y cuál es la composición de ese líquido? Lo obtengo de la intersección con la línea líquidos, CL. Y para ello, pues trazo una perpendicular al eje de composición y aplico el mismo método. Mido cuánto vale esto y mido este pedacito. Ahí siempre. Este pedacito de acá que vendría siendo la longitud medida. Y volvemos a ocupar el mismo intervalo del 10, ¿verdad? 10%, que es la diferencia entre las marcas sucesivas de la escala. Entonces, aplicando este criterio, determinamos que la composición del líquido es de 13.6% de antimonio, el resto bismuto, para completar el 100%, 86.4% bismuto. Estamos, ¿verdad?, repasando todos los contenidos relativos al diagrama isomorfo. ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a ver, no tenemos preguntas. Seguimos entonces y ahora vamos a trazar la curva de enfriamiento. Pues al inicio de la sesión comentamos, ¿verdad?, que siendo una solución sólida, pues vamos a anotar acá la temperatura líquidos y la temperatura sólidos. Siempre hay un sobrecalentamiento. Aquí tenemos una tasa en el líquido, intercepto. Voy a hacer para que se vea bien el cambio de pendiente y acá. Y esta sería la curva de enfriamiento para esa aleación. Del 53% de antimonio, 47 bismuto. Composición y cantidades relativas de fases a temperatura intermedia. Bueno, pues definamos la temperatura intermedia. Tenemos un intervalo de 160, la mitad es 80 y le vamos a sumar esos 80 a la temperatura sólidos. Porque aquí tenemos 360, más o menos. Tenemos acá 520. Entonces vamos a sumarle aquí la mitad del intervalo de solidificación y tenemos 440. Entonces vamos a hacer esto. Temperatura intermedia, 440. Como vemos, la línea de temperatura intercepta la línea líquidos y la línea sólidos. La línea de temperatura intercepta la línea de composición. Eso quiere decir que la aleación se encuentra en la región bifásica, coexistiendo líquido y sólido. Vamos a determinar la composición y cantidades de esas dos fases. Para determinar las cantidades de las fases necesitamos aplicar regla de palanca porque estamos en un campo bifásico.
Y para aplicar la regla de palanca necesito definir la línea de enlace y los segmentos. Entonces vamos a hacer un dibujito aquí al lado para no manchar todo aquí. Vamos a identificar las intersecciones con las líneas líquidos a la que le vamos a llamar CL, la intersección con la línea sólidos a la que le vamos a llamar C sub S, y esos valores los vamos a trasladar a nuestro esquema. Esa línea entre C sub L y C sub S, recuerden que se llama línea de enlace. Pero para poder cuantificar, tengo que ponerle números. ¿De dónde obtengo los números? Sencillamente, de las intersecciones, trazo una línea perpendicular al eje de composición y leo los valores respectivos. Entonces, a partir de acá, trazo la línea hacia aquí. Y aquí no me va a quedar tan bien a escala, pues porque la línea no está, pero este valor es 74. Y del mismo modo, lo hago para C sub L. Trazo una línea acá. La voy a hacer para acá así, porque el valor es 28. Ustedes pueden repetirlo trabajando en sus diagramas para corroborar los valores. Entonces voy a trasladar ahora estos valores acá. 28 y 74. ¿Qué hay en esta zona? Es el campo de líquido. Lo voy a poner aquí. ¿Qué hay en esta zona? Es la región de sólido. La voy a poner acá. Y el pivote será la composición de la aleación, que sabemos que es 53. El pivote me divide la línea de enlace en dos segmentos. Entonces ahora vamos a determinar, aplicando regla de palanca, las cantidades de las fases. Comenzamos pues con el líquido. Porcentaje de líquido será igual brazo opuesto sobre longitud de línea de enlace. Ya dijimos que la línea de enlace es todo esto. Entonces, la diferencia se expresa como 74 menos 28. ¿Cuál es el brazo opuesto? Si aquí tenemos el líquido, este bracito de acá, vamos a poner el puntero. Este bracito de acá está junto al líquido, pero la regla de palanca me dice brazo opuesto. Por lo tanto, si aquí tengo líquido, el brazo que lo representa es el siguiente, es este de aquí. Este segmento se representa por la diferencia entre 74 y 53, y eso es lo que vamos a escribir acá. Como nos piden porcentaje, multiplicamos por 100. Y obtenemos el porcentaje de líquido al operar. 45.65. Esta es cantidad. Pero el problema también me pide composición. ¿Cómo determino la composición? Recordemos que en la intersección de la línea líquidos con la isoterma, la línea de temperatura, nos está indicando composición de líquido. Por lo tanto, del mismo esquema que ya he dibujado, el que tengo aquí, si quiero la composición del líquido, pues tengo que ver acá, ¿verdad? ¿Cuál es el límite? Por tanto, la composición del líquido estará representada
por este 28. Pero este 28 lo obtuve, vamos a mover para acá. Aquí tengo el 28, lo obtuve de esta escala y esta escala representa % en peso de antimonio. Quiere decir que la composición del líquido será 28% de antimonio y para totalizar el 100%, pues sabremos que tenemos con 2 hacemos 30, 72 bismuto. Y esto es composición. Observe que son diferentes. Cuando tenemos cantidad, pues es un valor que representa un porcentaje, y cuando hablamos de composición, tenemos las cantidades de ambos componentes, porque son completamente solubles en estado líquido y en estado sólido. Entonces, necesariamente deben estar los dos componentes. Ojo con no confundir cantidad con composición, a pesar que con este mismo esquema calculamos ambos términos. Habiendo resuelto el líquido, ¿cuál es el porcentaje de sólido? Sería 74% antimonio y el resto sería bismuto. No, estamos en cantidad. Cantidad. Ajá. Este sería entonces 53 menos 28 sobre 74 menos 28. Así es. Por ¿Cuánto 100. tenemos? ¿Cuánto tenemos ahora? 54.35%. Gracias. Va, esta es cantidad. Pues bien, dijeron aplicando regla de palanca. ¿Otra forma de calcularlo? La diferencia. Por Exacto. complemento. Ajá. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Restando el 100 menos el del líquido. Exacto. Bueno, tenemos cantidad. ¿Cuál es la composición del sólido? Ahora sí es 74%. Hoy sí. antimonio. Exacto. Hoy sí, 74% antimonio y 26% de bismuto, ¿verdad? Hoy sí. Entendemos entonces la diferencia entre cantidad y composición química. ¿Preguntas, dudas, algo que sea confuso? Continuamos con la discusión. Gracias, Herbert. Pues ahora son capturas de pantalla, pero hay quienes todavía copian y estoy dejando estos minutos para ello. Mira, ¿Sí? en un dado caso pidieran dibujar la gráfica, se podría. Claro. O es algo bien complejo. No. No, que es que de ser complejo es complejo porque usted necesita los valores correspondientes a toda la gama de aleaciones.
Aquí, por ejemplo, cada una de estas marquitas estaría representando una curva de enfriamiento. Y así usted podría dibujar la curva. Pero usted puede hacer un esquema. Usted puede hacer un esquema. Le pueden decir, por ejemplo, que es un sistema cobre-níquel. Le dan la temperatura de fusión del cobre, le dan la temperatura de fusión del níquel. Usted evalúa aquí home rotary y ve que tienen, que presentan un diagrama isomorfo. Y entonces ya con estos datos, usted dice, bueno, pues como es un diagrama isomorfo, esto tiene que ser así, ¿verdad? Temperatura del níquel, temperatura del cobre, y ya usted lo dibuja. Ahora, este va a ser un esquema, porque como no tenemos las curvas, esto puede ser pues muy angosto o puede ser muy ancho. Entonces, allí sí no se tiene. Otra forma sería que le dieran todas las curvas y entonces usted ahí identifica los puntos de inicio y ya puede más o menos ubicar los puntos, ¿verdad? Se puede hacer como un ejercicio, pero ya para calcular valores, pues no hay tanta certeza, ¿verdad? Solo esquemáticamente. Así que no se aflija por eso. Se hacen esquemas, se hacen esquemas. Ajá. Sí, la próxima semana vamos a trabajar en un ejercicio en el que nos piden dibujar el esquema. Pero como trabajamos a temperatura eutéctica, ya van a ver que solo tomamos esos puntos críticos de referencia. Pero hacer el esquema sí se puede. Está bien, ingeniera. Gracias. Bueno, vamos al problema 2. ¿Qué nos dice? Se enfría una aleación 40 bismuto, el resto antimonio. Fíjense que esto es bien interesante, porque primero indican el bismuto, pero cuando vemos el diagrama es antimonio. Entonces, mucho ojo con solo dejarse guiar por el primer número. Siempre hay que ver cuál es el elemento que está representando. Esta aleación tiene una masa de 250 kilogramos en condiciones de equilibrio a partir del líquido. Determine la temperatura a la que se forma el primer núcleo sólido y su composición. La composición y cantidades relativas de fases a 450 grados Celsius y además a esa temperatura vamos a calcular masas de las fases presentes, la masa de bismuto que hay en el sólido, la masa de bismuto que hay en el líquido, la masa de antimonio que hay en el sólido y la masa de antimonio que hay en el líquido. Vamos a trabajar con el mismo diagrama y lo vamos a ampliar un poquito. Temperatura a la que se forma el primer núcleo sólido y su composición. Pues las dos variables que necesitamos para analizar diagramas son temperatura y composición. Entonces, en este problema, se trata de una aleación con el 60% de antimonio. La composición de la aleación es 40% bismuto, 60% antimonio. Y como aquí la escala es antimonio, vamos a ubicar este valor, 60. A partir de aquí vamos a trazar una línea perpendicular, rectecita, con una regla, ¿verdad? Yo no tengo esa herramienta aquí. Y nos está diciendo, ¿cuál es la temperatura a la que se forma el primer núcleo sólido? Pues hay dos intersecciones. Hay una intersección aquí y otra intersección acá. ¿En cuál de ellas tenemos el primer núcleo sólido? Recordemos que nos está indicando el enunciado
que la aleación se enfría. Esto es importante. Entonces, ¿cómo se enfría? Partimos de acá, de una temperatura inicial, y esto comienza a perder calor. ¿En qué línea identificamos el primer núcleo sólido? En la línea líquidos. En- Muy bien. Primer núcleo sólido. Ingeniera, en ese caso se está haciendo como un proceso inverso al primero, ¿verdad? No, Porque- también allá era enfriamiento. No, me refiero a que en el primero no daban composición inicial, ¿o sí? No, esa fue lo que buscamos. Ajá, y en este sí lo están dando. En este sí lo están dando, sí. Entonces, me dice el compañero que se forma el primer núcleo sólido en la línea líquidos. Entonces, quiere decir que en este punto, pues voy a trabajar gráficamente. Voy a determinar la temperatura y voy a determinar la composición. ¿Cuál es la composición del sólido? C sub S. Entonces, a partir de acá, voy a trazar una perpendicular a la temperatura. Y a esta temperatura, pues la voy a identificar como temperatura líquidos. Repito el mismo procedimiento. Tomo el valor de la longitud de escala y tomo el valor de la longitud medida. Ahora el intervalo es de 100. Aplico la regla de 3 y determino que este valor es de 550. Temperatura líquido, 550. ¿Cuál es la composición del sólido? Pues a partir de ese punto voy a prolongar la temperatura hasta interceptar la línea sólidos. Y aquí tengo C sub S. Y ahora, perpendicular a composición. Porque aquí leo composición y aquí leo temperatura. Entonces, vuelvo a aplicar lo mismo. ¿Cuál es la longitud de la escala? El delta es de 10. ¿Y cuánto vale este pedacito? Que le vamos a sumar a 90. Entonces, aquí obtengo 93. Por lo tanto, la composición del sólido es 93 leído en % en peso de antimonio. Y para totalizar 100, 7% bismuto. Esto es lo que hemos hecho en el primer problema. Ahora aplicado a este segundo en el que la composición nos es dada. Pero dijimos que íbamos a ir aumentando el grado de complejidad. Veamos entonces cómo se va incrementando la dificultad en el análisis. Cantidades y composición de las fases a 450. Tenemos entonces marcado acá, para que no me quede tan irregular, 450 es la temperatura de análisis. Y además tenemos una composición de 60. Entonces recordamos, estas son las dos variables. Quiere decir que a 450 la aleación se encuentra aquí, en el campo bifásico.
Entonces, existe líquido y existe sólido. Para determinar las cantidades, lo hemos hecho en el primer ejercicio, así que ahora lo vamos a llevar un tanto más rápido. Identificamos los interceptos con las líneas líquidos, al que le llamamos C sub L, y sólidos, al que le llamamos C sub S. Recordemos que C sub L representa la composición de la fase líquida y C sub S representa la composición del sólido. El pivote lo ubico en 60, que es la composición de la aleación, C sub 0, y para identificar los valores de C sub L y C sub S, repito el proceso de medición. En el caso de C sub L, 31.4 y para C sub S, 77. Estos valores los traslado a un esquema para no trabajar encima del diagrama porque tendría demasiadas marcas. Entonces lo hago aquí al lado. 31.4 y 77. Hoy estamos listos para calcular las cantidades de fases. Porcentaje de líquido. Siempre comienzo con líquido porque está a la izquierda. Brazo opuesto. Si aquí tenemos el campo de líquido, pues identifiquemos el segmento. Ya sabemos que es este de acá. Este es el porcentaje de líquido. 77 menos 60 sobre la longitud de la línea de enlace, 77 menos 31.4. Y como me dicen porcentaje, tengo que multiplicar por el 100. El porcentaje de líquido es entonces 37.3. Y como hemos aprendido antes, la composición de líquido, 31.4% antimonio, y el resto, que es 68.6, corresponde al bismuto. Ya conocimos la diferencia entre cantidad y composición. Al igual que el ejercicio anterior, puedo estimar la cantidad de sólido aplicando la regla de palanca o restando del 100% la cantidad de líquido, con lo que el porcentaje de sólido es de 62.7. Del mismo modo que la composición de líquido se determina por la intersección con la línea líquidos, la composición del sólido se determina por la intersección con sólidos. El valor 77 en la escala de antimonio. Como existen dos elementos, pues entonces tendremos que agregar 3 para 80, 23% bismuto. Totalizar el 100. Estamos acá repitiendo lo que ya hemos hecho en el problema 1. Hemos identificado cantidades de líquido y sólido. Siguiendo con el desarrollo del problema, nos pide identificar masa de las fases presentes. Recordemos que estamos acá y en el campo bifásico existen dos fases. Hay líquido y hay sólido, cuyas cantidades acabamos de determinar. Para determinar las masas, vamos a ocupar la siguiente expresión. La masa del sólido va a ser igual al porcentaje de sólido dividido por 100, multiplicado
por la masa total de la aleación. Del problema nos dice que la masa total tiene un valor de 250 kilogramos. Por tanto, la masa de sólido va a ser igual a 62.7 sobre 100 multiplicado por 250. Operando, la masa de sólido 156.75. Este número no representa nada. Para que represente masa, tengo que agregarle la unidad, kilogramos. Ahora vamos a establecer diversas relaciones entre todas estas magnitudes. Por ejemplo, puedo calcular la masa de líquido de la siguiente forma. Porcentaje de líquido sobre 100 multiplicado por la masa total. Pero, ¿de qué otra forma se les ocurre que podremos calcular la masa de líquido? Escucho sus ideas. De la masa total restarle la masa del sólido. Así es, hay dos fases. Por lo tanto, la masa total está distribuida en estas dos fases. Por ello, muy bien, vamos a restar de la masa total la cantidad que representa la masa del sólido. De 250 restamos 62.7 y obtenemos la masa del líquido. Perdón, vamos a restar 156.75, ¿verdad? Que es la masa de sólido, estoy viendo acá. Masa de líquido, 250 menos 156.75 y obtenemos una masa de líquido de 93.25 kilogramos. Y hemos determinado las masas de las fases presentes a esta temperatura de análisis. Ojo, a esta temperatura. Si la quisiera a otra temperatura distinta, pues tendría que repetir el procedimiento con los nuevos límites. Hemos agregado entonces el cálculo de masas, pero recordemos que la característica del diagrama es que los dos componentes son completamente solubles en líquido y en sólido. ¿Qué significa esto? Significa que en el líquido hay bismuto y hay antimonio, pero también en el sólido hay bismuto y hay antimonio. El bismuto y el antimonio se distribuyen en el sólido y en el líquido. En relación a esto, ¿qué nos pide el problema 2? Masa de bismuto que hay en el sólido. Vamos a trazar todo lo que ya tenemos. Y para calcular la masa de bismuto que hay en el sólido, vamos a utilizar la siguiente expresión. Vamos a necesitar la composición de bismuto en el sólido, esto sobre 100, porque generalmente está expresado como porcentaje, y lo vamos a multiplicar por la masa del sólido, por esto. Ahora, la masa del sólido ya la calculamos, 156.75. Pero, ¿cuál es la composición de bismuto en el sólido? Como estamos hablando de composición, pues vamos a hacer referencia a los puntos que tenemos en el diagrama, tomando en consideración que está reflejado en el sólido. Por lo tanto, vamos a analizar
la composición del sólido. ¿Cuál es la composición de bismuto en el sólido? Fíjese bien lo que tenemos acá. Dijimos que este valor era 77. Por lo tanto, C sub S es 77% antimonio. Para completar el 100%, pues tenemos 23% bismuto. Y esto es lo que tenemos aquí. Como me está diciendo que determine la masa del bismuto, voy a tomar esto. Entonces va a ser igual a 23 y como estamos hablando de por ciento, pues vamos a dividir por 100. Si fuera fracción no fuera necesario. Y lo voy a multiplicar por la masa del sólido, 156.75. Resolviendo masa de bismuto en el sólido con un valor de 36.05. Y como es masa, kilogramos. También nos pide la masa de bismuto que hay en el líquido. Entonces, volvemos, busquemos las soluciones alternativas. Puedo expresar la masa del bismuto en el líquido en una forma similar a la que utilicé para el sólido. Masa de bismuto en líquido va a ser igual a la composición de bismuto en el líquido sobre 100 multiplicado por la masa del líquido. ¿Cuál es la composición del bismuto en el líquido? Como ahora me está diciendo en líquido, pues me voy a mi diagrama y quien me da la composición del líquido es C sub L. Entonces recordamos que aquí tenemos 31.4. Entonces, C sub L, lo voy a copiar acá para que quede más claro. C sub L, 31.4 ¿de qué? De la escala de antimonio, por ciento de antimonio. Y para completar el 100%, sabemos que es 68.6 para bismuto. Como me pide bismuto, voy a tomar este valor. Ahora completemos la ecuación. Masa de bismuto en líquido va a ser igual a 68.6 sobre 100 por la masa de líquido 93.25. Con lo que la masa de bismuto en líquido es de 63.97 kilogramos. ¿De qué otra forma podemos calcular la masa de bismuto en líquido? Recordemos que como son completamente solubles,
dijimos que el bismuto y el antimonio se distribuyen en ambas fases coexistentes. Entonces, en el líquido encontramos bismuto y encontramos antimonio. Y en el sólido encontramos bismuto y encontramos antimonio. Entonces, de la composición de la aleación, 60% antimonio, veo que todo el bismuto que existe está distribuido en líquido y en sólido. Por tanto, quiere decir que la masa de bismuto va a ser igual a la masa de bismuto que hay en el líquido más la masa de bismuto que hay en el sólido. Y por tanto, puedo despejar y calcular. ¿De dónde obtengo la masa del bismuto? Pues como hay un 40% de bismuto, ¿verdad? Entonces recordemos que el porcentaje en peso de bismuto es igual a la masa de bismuto sobre la masa total por el 100%. Y si esto es 40, podemos determinar la masa del bismuto y aplicar esa otra ecuación. Esta es una forma alterna de calcular la masa de bismuto en líquido. Bueno, pues ahora repetimos, pero para el antimonio. Vamos a ir un poquito más rápido. Siempre marcamos nuestra composición y nos pide la masa de antimonio que hay en el sólido. Podemos entonces calcularlo. Masa de antimonio en sólido. Composición de antimonio en sólido sobre 100 multiplicado por la masa del sólido. La composición del antimonio en el sólido, pues la vamos a tener en C sub S. Sabemos que aquí tenemos 77. Entonces podemos sustituir el valor de 77 con el valor de la masa del sólido y encontrar la masa de antimonio en sólido. (77 sobre 100 por 156.75. Masa de antimonio en sólido va a tener un valor de 120.7. Este valor no es nada así solo, tenemos que agregarle el de kilos. Otra forma. Hemos dicho, son completamente solubles. Por lo tanto, en el sólido hay presencia de antimonio y hay presencia de bismuto. Por lo tanto, la masa del sólido está formada por la masa de bismuto en sólido más la masa de antimonio en sólido. Conocemos la masa del sólido, conocemos la masa de bismuto en sólido, despejamos la masa de antimonio en sólido y determinamos el mismo o un valor aproximado al que ya hemos calculado antes. Como ven, a partir de esas relaciones lógicas podemos establecer las ecuaciones que permitan dar solución a los problemas. Y finalizando este ejercicio, la masa de antimonio que hay en el líquido. Entonces, de igual forma, la masa del líquido es igual a la masa de bismuto en líquido más la masa de antimonio en líquido. Despejando, masa de antimonio en líquido va a ser igual a la masa del líquido menos la masa de bismuto en líquido.
¿Cuánto teníamos de masa de líquido? 93,25. ¿Cuál es la masa del bismuto en líquido? Ese valor lo tenemos antes. Vamos a retroceder un poquito. $63.97. $63.97. ¿De dónde obtenemos una masa de antimonio en líquido de 29,3 kilogramos? O también masa de antimonio en líquido, composición de antimonio en el líquido sobre 100 multiplicado por la masa del líquido. ¿De dónde determino la composición de antimonio en líquido? De C sub L. En este caso, 31,4. Hemos completado los 2 ejercicios. Quiero saber si tenemos alguna duda, algo que no esté claro, algo que no se haya comprendido. Y si no, en estos 13 minutos que tenemos, vamos a plantear el problema 3. Bueno, 5 minutos para que ustedes lo planteen y al determinar el primer punto de la composición, lo demás pues ya se puede resolver siguiendo el esquema del problema 1. Así que vamos a tener acá unos 5 minutos para que ustedes piensen.
Bueno, vamos entonces a plantear el problema 3, estableciendo las diferencias. Nos dice, al calentar en condición de equilibrio, y aquí notamos la primera. En los problemas anteriores habla de al enfriar, en este caso es al calentar. Quiere decir que partimos desde la temperatura más baja del diagrama hacia arriba. Es una aleación bismuto-antimonio, produjo una primera fase líquida con 20% atómico de antimonio. Ojo con este detalle. Hay que revisar la escala del diagrama que le corresponde. Entonces, tenemos en la escala superior expresado en porciento atómico. Nos dice que al calentar se produce una primera fase líquida con 20% atómico de antimonio. Entonces vamos a trazar esa línea del 20% atómico. Y vemos que la línea pues intercepta la línea líquidos y la línea sólidos. Pero nos dice que produce una primera fase líquida. ¿Cuál de las líneas se corresponde? ¿Cuál de los puntos corresponde con lo que nos dice el enunciado del problema? Una primera fase líquida. Recordemos que ahora estamos en calentamiento y entonces vamos a comenzar con este punto de acá. Vamos a trazar una línea perpendicular a la temperatura y la vamos a prolongar. Al prolongarla, interceptamos acá la línea sólidos. Entonces, cuando retomamos el enunciado, nos dice que al calentar la aleación se produce una primera fase líquida. Por lo tanto, si estamos acá en la intercepción de sólidos, quiere decir que esta aleación que estoy marcando, su composición, se encuentra a una temperatura baja y comienza a aumentar su temperatura. Y al llegar a este punto, a esta temperatura, sólidos, ya hay existencia de este líquido. Entonces, este es el primer líquido que se forma, el primer líquido que funde, ¿verdad? Cuando vamos en calentamiento. Por lo tanto, la composición de la aleación la leemos del diagrama en este punto. Con respecto al intervalo de temperatura de fusión, pues indica que la temperatura sigue creciendo y llega un momento en que intercepta la línea líquidos, tenemos la temperatura líquidos, y el intervalo, como estamos en calentamiento, representará no un intervalo de solidificación, sino un intervalo de fusión, como nos dice acá, porque vamos en calentamiento. Y de igual forma que determinamos el intervalo, tomamos un valor intermedio en el que marcamos las intersecciones con líquido, con sólido, el pivote y determinamos las cantidades de fases y su composición química, tal cual lo trabajamos en el primer problema. Espero que resuelvan este tercer problema con esta guía y si no, les recuerdo que pueden hacer uso de las sesiones de tutoría, así como el chat de la plataforma y el correo electrónico. Ingeniera, ¿Sí? por lo general siempre se da la escala de porcentaje atómico. No.
Por lo general se trabaja en % en peso, pero en los diagramas también se puede marcar la escala de % atómico. Y eso es lo interesante de este problema y de ver todos esos detalles. En este caso, la composición la vamos a determinar en porcentaje en peso, aunque también es correcto que se pueda determinar en % atómico. No hay restricción. Podemos trabajar en ambas escalas. En un dado caso, no dieran la escala de porcentaje atómico, habría que convertirlo a porcentaje en peso. Es El el 20%. problema la da porque lo utiliza, porque para no saturar la imagen, por lo general no se representa, pero siempre está. Entonces, en caso de ser necesario, se utilizará un diagrama que marque ambas escalas, porque no es objeto de la asignatura que estemos haciendo conversiones de porcentaje en peso a porcentaje atómico. Eso ya se aprendió en química técnica o en química general o en bachillerato. Entonces, el objeto de la asignatura es que se interpreten las escalas y, más que todo, su relación con líneas, puntos y regiones en los diagramas, ¿verdad? Así que de que vamos a estar evaluando de que convierta una escala a la otra, no es objetivo de la asignatura. Por eso ya se incluye en el diagrama. Entiendo. Gracias, Indra. A la orden. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no tenemos preguntas, con esto hemos finalizado la discusión 5. Así que voy a proceder a detener la grabación.